Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola a Hola, todos. hola. Hola, Nora. Hola, Katy. Hola, Dani. Hola, Marcelo. Hola, 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 Latino. saludos, muchos abrazos para todas y todos. Igual, igual. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado la semana pasada? Nos quedamos, creo que viendo el enneagrama, ¿no? Sí. Entonces vamos a continuar hoy con la ley de ciclo, ¿no? Un segundito, ubico el texto. A ver, pero poniendo un poco en contexto lo que estamos viendo, sabemos que las cartas están en relación con las leyes universales y el método, ¿sí? Entonces no se puede entender las cartas si no tenemos una visión al menos general sobre las leyes universales y el método y cómo están relacionadas entre sí. Entonces tenemos las 4 leyes universales, la ley de estructura, que dice que todo está en estructura, todo está interconectado, todo está interrelacionado y ningún fenómeno está aislado. Todo está en relación con la dinámica general de esa estructura, ¿sí? Cualquier situación en un punto de la estructura modifica toda la estructura y viceversa, ¿sí? Entonces también vemos que hay diferentes planos o ámbitos en los cuales la influencia es mayor o menor. Entonces los elementos cercanos o que están cercanos en la estructura, lógicamente tienen mayor influencia de aquellos que están más lejanos, pero también depende del nivel en el cual puede repercutir en toda la estructura. Por ejemplo, las situaciones, digamos, que sucede a nivel macro, a nivel en el planeta, por ejemplo, influye e interviene en la situación de cada uno de nosotros. Entonces, al entender que todo está interrelacionado e interconectado, que también es difícil desde nuestra forma mental, por una forma que tenemos de, de simplemente ver como causa y efecto, no nos permite eso percibir de forma adecuada la estructuralidad de los fenómenos. Entonces, es la ley de estructura y tiene que ver con el punto de vista y el punto de interés y con la pregunta. Básicamente, eso tiene que ver con la primera ley, con la ley, no la primera ley, la ley de estructura, ¿sí? Y vimos también la ley, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poco la ley de concomitancia, que, como se dan cuenta, tiene que ver también con toda esta estructuralidad, porque hay concomitancia debido a que todo está interconectado, ¿sí? Todo está íntimamente relacionado. Entonces, al estar todo íntimamente relacionado, podemos percibir también los fenómenos de manera concomitante y no todo es causa y efecto. También existe causa y efecto, ¿sí? Pero más allá de la causa y efecto, también se da por esa estructura general que existe, todo fenómeno repercute de manera simultánea en toda la estructura. No es que la información pasa de un sitio a otro de manera lineal, es mucho más cercana a esa formación estructural a lo que en la física cuántica se habla del entrelazamiento de las partículas, ¿sí? O cómo funcionan las neuronas en el cerebro. La información, además de que puede pasar de una neurona a otra, ¿sí? Por medio de las dendritas y todo este fenómeno de las redes neuronales en el cerebro, también sucede que la información se da también de una neurona en otra de manera simultánea. No es que viaja la información de una neurona a otra, sino que como todo está interconectado y todo es un cuerpo, en el mismo instante toda la estructura va sintiendo lo que va pasando, ¿sí? Es difícil comprender esto
así por nuestra forma mental justamente, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Les voy a compartir el texto. Sí, sí están ahí, ¿no? A ver. Vamos a ver la ley de concomitancia. Como lo habíamos comentado, habitualmente por nuestra forma mental, tenemos una percepción lineal del tiempo. Concebimos por sentido común únicamente la relación de causa y efecto. Y por ello, nos sorprendemos cuando dos fenómenos aparentemente inconexos se dan sincrónicamente. Nos podemos acercar a la comprensión de la concomitancia si consideramos que todo está en estructura y a su vez nada es estático. La estructura no es rígida y por lo tanto se transforma elásticamente, de modo que cualquier situación en un punto de la estructura hará vibrar a toda la estructura. Todo el tema de la sincronización en el ámbito de la física ya fue estudiada en 1665 por Christian Huygens, quien al observar que después de un tiempo, dos péndulos que estaban moviéndose desincronizadamente, pero conectados entre sí por una tabla de madera, empezaban a sincronizarse. Entonces tenemos, no sé si han visto ese experimento, están dos relojes, ¿no? Están desincronizados los otros relojes, pero como están asentados sobre una superficie, digamos, sobre una tabla, después de un tiempo empiezan a sincronizarse, ¿sí? Hay varios videos por ahí en YouTube sobre el tema de la sincronización que sucede en los relojes. Y lo mismo sucede entre los seres humanos, ¿sí? Hay una sincronización cuando estamos con alguien, nuestras frecuencias de pensamiento en lo que andamos también se van dando de manera sincronizada, ¿no? Por un tema de concomitancia. Bueno, esto ocurre debido a que existe una conexión en la estructura, haciendo que la vibración se transmite entre ellas, en relación directa con la intensidad de vibración que se genera. Lo que ocurre a nivel físico también ocurre en todos los acontecimientos, donde la conexión se da desde el ámbito mayor, aquel que los sostiene y los condiciona, como en los péndulos, la tabla de madera y sobre el cual también influimos, ¿sí? En este caso, el ámbito mayor podría simbólicamente hablarse de la tabla, porque es aquello que nos conecta, ¿no? O sea, la estructura es la que nos conecta a nosotros como tal, ¿sí? Entonces, por eso cualquier fenómeno que sucede dentro de esa estructura repercute en toda la estructura. La influencia que se realiza de modo simultáneo es en una suerte de entrelazamiento como el dado a nivel cuántico, es decir, el movimiento de una partícula influye sincrónicamente en el movimiento de otra partícula que se encuentra entrelazada. No se trata de que la información viaja de un sitio a otro en el mismo plano, sino que los acontecimientos se dan simultáneamente. Esto se puede entender por la influencia que genera el ámbito mayor. Entonces, bueno, acá hay unas notas sobre la ley de concomitancia que dice que todo proceso está determinado por relaciones de simultaneidad con procesos del mismo ámbito y no por causas lineales del movimiento anterior del que procede. ¿Sí? O sea, lo que sucede en dos fenómenos que suceden de manera simultánea no es que sea causa y efecto, ¿no? Justamente. Y no es que el uno procede del otro, sino que se dan de manera simultánea por el proceso que van llevando, ¿sí? Entonces, desde un determinado momento, el proceso hará que dos situaciones se dan de manera simultánea y es por eso que fenómenos a lo largo de la historia suceden paralelamente, ¿sí? Como diversos descubrimientos, teorías que ya voy a comentarles más adelante. Cuando hablamos de concomitancia nos referimos a dos situaciones que aparentemente no tienen relación, pero que están conectados por un ámbito mayor. Por ejemplo, en octubre de 2019, dadas las condiciones sociales en el Ecuador, se dio un proceso de convulsión
iniciado por los jóvenes y que luego fue encabezado por el movimiento indígena. Una semana después, en Chile, se dio el estallido social que partió desde los jóvenes por el alza de pasajes en el metro y que fue el pretexto para detonar un proceso de expresión masivo de descontento. A su vez, sucedieron fenómenos concomitantes en Colombia, Haití, Cataluña, Hong Kong, así como en otros sitios. Manifestaciones de protesta social muy fuertes por la disconformidad con el respectivo régimen. Aparentemente todos estos hechos no tienen relación entre sí, pero tampoco se puede pensar que unos hayan influido en otros de modo lineal. Estos se explican mejor desde un marco de referencia en el ámbito mayor, es decir, toda la política internacional de acumulación del capital mundial y de injusticia social y cultural. La ley de concomitancia explica cómo diversas situaciones suceden de modo simultáneo. Esto acontece no solo en el entorno político-social, donde posiblemente es más visible y factible seguir la ruta de los acontecimientos. Todo está en relación. Si existe una teoría filosófica, una corriente artístico-cultural o un determinado descubrimiento, se podrá entender al considerarlo en el contexto de los diferentes ámbitos, aunque aparentemente no existe relación. En el entorno científico, por citar algunos ejemplos, es conocida la controversia del cálculo en el siglo XVIII, en la que de modo paralelo Isaac Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal. Es curioso, en esa época dos físicos, matemáticos y filósofos, digamos, ¿no? Como el caso de Leibniz, desarrollaron al mismo tiempo dos teorías. En el mismo momento histórico, es curioso, ¿no? Cómo se da en el mismo momento. Y como les contaba la semana pasada, lo mismo sucedió justamente en el 2015, cuando yo viajé. Me enteré ahí justamente cuando llegué, estaba viajando, me enteré de que al mismo tiempo Daniel Zimmerman estaba volviendo a sacar nuevamente las cartas. Entonces fue curioso cómo se dio eso en ese mismo momento, ¿no? Bueno, otro de los casos es la teoría de la evolución de Darwin y la de Alfred Wallace. Wallace llegó a las mismas conclusiones de Darwin, trabajando independientemente en la lejana Nueva Zelanda, pero tal vez por la desconexión dada por la distancia y la época, es conocida como la teoría de evolución de Darwin y no como la teoría de la evolución de Wallace. Sí, es curioso que justamente en la misma época, mientras Darwin estaba desarrollando la teoría de la relatividad en Inglaterra, Wallace lo estaba haciendo allá en Nueva Zelanda. Es más conocida la de Darwin porque estaba en Londres, ¿no? En ese momento, Londres de Inglaterra era el centro intelectual del mundo, ¿no? Eh, pero tal vez por la desconexión dada por la distancia y la época, es conocida como la teoría de la evolución de Darwin y no como la teoría de la evolución de Wallace. En el siglo XX hubo muchos estudios y análisis estructurales a nivel social y explicaciones acerca de la simultaneidad de los descubrimientos como lo hizo Robert Merton en su teoría sociológica. Una de las limitaciones y por las que no ha sido seriamente tomada la teoría de Merton es por una tendencia a conclusiones parciales. Sin embargo, el único modo para lograr comprender y establecer un principio que integre en una visión de los diversos campos es desde una visión estructural que considera los diversos ámbitos y cómo influyen unos sobre los otros. Todo descubrimiento, toda teoría, toda expresión artística está encuadrada y generada por el medio en el que se desenvuelve. Por ello, toda nueva idea y toda nueva concepción pertenecen a todo el proceso humano. Es vano creer que alguna idea o creación es exclusiva. Curiosamente, la crítica que se le hace a una teoría estructural es similar a la que se hizo en su momento a la física cuántica. Y aún los mismos padres de la cuántica no estuvieron del todo conformes con sus propios postulados. ¿Sí? Es curioso. Max Planck, Einstein, que son los padres de la física cuántica, no estuvieron del todo de acuerdo. Eh, Einstein hasta que murió nunca estuvo de acuerdo con la física cuántica y fue uno de los que puso
una de las piedras angulares en la física cuántica, ¿no? Es curioso. Bueno, estableció que la energía emitida o absorbida en la radiación no es continua, sino que se da en pequeños paquetes a los que llamó cuantos, de latín quantum, cantidad. Max Planck es el que le puso como cuantos, ¿no? Pero para igualar en la ecuación y salir del mal paso, introdujo un número diminuto, del que no estuvo del todo convencido. Entonces él puso un numerito y dijo, bueno, ya, algún rato se va a descubrir por qué se da ese número. Actualmente se sabe que es parte de la naturaleza misma de las cosas, esa incertidumbre, ¿no? Luego, sin embargo, Einstein, quien formuló una de las bases de la teoría con el efecto fotoeléctrico, utilizando la ecuación de Planck, fue uno de los mayores detractores de la cuántica, como lo expresa su famosa frase: Dios no juega a los dados, por ser una física de probabilidades. Por su parte, Rödinger realizó un experimento mental del gato. Se han de haber escuchado sobre el experimento del gato, de ese gato que lo meten en una caja y el gato está vivo y muerto a la vez, entonces no puede estar vivo y muerto. Ese es un experimento mental que lo plantó Rödinger justamente para demostrar que es absurda la teoría cuántica. Pero se tomó esa teoría ese postulado como parte del desarrollo de la física cuántica, curiosamente, ¿no? Pese a todo esto, en la actualidad la física cuántica y su modelo estándar es la más sólida de las teorías y está presente en todo el desarrollo de la alta tecnología, además de ser incuestionable en sus postulados, ¿sí? Todo el desarrollo tecnológico actual se basa en la física cuántica. O sea, ahora tenemos celulares y los celulares usan la teoría cuántica para su desarrollo. Entonces, es una teoría aceptada físicamente y comprobada, ¿sí? Tiene muchas implicaciones que todavía están en discusión, ¿no? Muchas implicaciones de la física cuántica que actualmente, y hay muchas teorías al respecto que son muy difíciles de comprobar. Bueno, si no se entendió lo explicado en estos párrafos, hay que señalar que esto no es motivo de preocupación. Como dice el físico Richard Feynman, puedo decir con seguridad que nadie entiende la física cuántica. Así que no se lo tomen tan en serio, sintiendo que realmente tienen que entender en términos de un modelo, simplemente relájense y disfruten. Claro, también es un poco difícil poder entender porque no es parte de nuestra experiencia, porque nuestra forma mental nos hace pensar los acontecimientos de un antes y un después. Entonces es difícil entender todo esto que se está hablando justamente por nuestra forma mental. O sea, no entendemos lo que pasa a nivel de las partículas porque no vivimos en las partículas, no vivimos en ese espacio, donde es otra forma diferente de concebir la realidad. No hay que esforzarse mucho por tratar de entenderlo, así se comporta la naturaleza de sus partículas. Algo que dentro de nuestra experiencia y el modo que vemos la naturaleza es algo incomprensible, porque además no logramos observar la estructura que subyace. ¿Sí? ¿Sí, Nora? Estaba pensando en los físicos. Ajá, Los físicos tienen la misma forma mental que tú y yo, ajá. pero ellos llegan a ese análisis por abstracción. Por abstracción, sí. Ok. Intuición también, me imagino. Sí, también hay mucho de intuición, hay muchos aspectos de intuición. O sea, de hecho, el desarrollo de la ciencia muchas veces se ha dado por intuición, ¿sí? Y hay algo de intuición en todo ello también, sí, de hecho es así. Ahora, también hay cuestiones que surgen también en el ámbito matemático. Y del ámbito matemático ¿cómo se llama? Se, se hace ¿cómo se dice? Se extrapola, ¿no? Al ámbito físico, desde el ámbito matemático. Entonces, hay modelos, por ejemplo, digamos, la teoría de cuerdas, por decir algo, ¿no? La teoría de cuerdas que es una explicación matemática del universo y surge de las matemáticas.
Y así muchos de los avances científicos también han surgido del mayor nivel de abstracción, que ellos mismos no logran entenderlo. Y se lo plantea y se lo postula sin lograr entenderlo realmente, ¿sí? Pero digamos, ellos son capaces de superar la forma mental con ayuda de una especie de super esfuerzo intelectual colectivo, Ajá, ¿no? así es. Es una pregunta. Sí, yo creo que, como decía por ahí, ¿cómo es el negro decía? Por el futuro de su mente o algo así, ¿no? Desde ese rollo intelectual y también en un trabajo sostenido, sucede y surge, justamente se activa dentro de los centros el centro superior intelectual, ¿sí? Ese reconocimiento, eso, lograr entender algo que lógicamente para el común de los mortales no nos pasa, y es un trabajo continuo, es un trabajo en donde toda su vida están en ese tema y de pronto, ¡plum!, sucede un salto a otro nivel de conciencia y una inspiración y un dato que viene de otro lado, ¿sí? Entonces, Qué también maravilla. pasa eso. Gracias, Marcelo. Sí, desde luego. Pero nuestra forma mental, por nuestra forma mental nos es difícil poder entenderlo porque no es parte de la experiencia nuestra, ¿no? Esa es la dificultad. Eh, pero de hecho, sí, sí pasa eso y ha pasado con muchos científicos y muchos descubrimientos. Y bueno, no solamente en la ciencia, también en el arte, ¿no? Hay expresiones artísticas que en su momento no fueron incomprendidas y que luego se vio como una maravilla, ¿no? Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta para, si no, continuar? Bueno, continuemos. El entrelazamiento, tanto a nivel cuántico como en toda situación donde la incertidumbre está presente, logra acercarnos al entendimiento cuando se tiene una visión integral del proceso. Entonces, la concomitancia es la parte relacional de la interconexión estructural y los elementos que lo conforman. Es su parte compositiva, ¿sí? Entonces, cuando vemos la concomitancia es un producto, es de esa interrelación, de esa estructura, porque como esa estructura está interrelacionada entre sí, se produce la concomitancia, ¿no? En todos los fenómenos que suceden en un momento dado, aunque aparentemente no tienen vínculo alguno, existe una relación intrínseca dada por la misma estructura. Los elementos circundantes y el ámbito mayor influyen sobre los fenómenos. Por nuestra forma mental de perspectiva lineal, percibimos al mundo de un antes a un después. Tendemos a ver una causa y su respectivo efecto. Desde esta mirada no se logra entender la simultaneidad o la sincronía que se dan en muchos fenómenos. Nuevamente, desde una visión en el mundo cuántico, podemos ejemplificar cómo el futuro puede intervenir en el pasado. Esto sucede en el experimento de elección retardada de Wheeler, en la que el comportamiento de un fotón dependerá de la acción futura. Es decir, no se comporta en relación causal. Ahora, para muchos físicos, esto es tan solo una interpretación del pasado que depende de cierta información que solo está disponible en el futuro. Sin embargo, de una u otra manera, la realidad que vivimos y el pasado como lo recordamos son una interpretación de los acontecimientos. Y nuestro vivir cotidiano puede estar direccionado por una imagen del futuro. Y de eso sí estoy totalmente convencido. Sí, por experiencia propia también. O sea, siento que eh, cuando uno lanza un acto hacia el futuro, es el futuro el que succiona nuestro presente y nos lleva en esa dirección. ¿Sí? En esa dirección deseada. Entonces, de ahí es interesante e importante tener un optimismo hacia el futuro, porque ese optimismo hacia el futuro nos puede, como una probabilidad, como una posibilidad de alcanzar ese futuro deseado. ¿Sí? Si mientras más seres humanos nos sincronizamos de manera mucho más optimista hacia ver el futuro, es más probable que ese futuro querido para todos se dé. ¿Sí?
Y es curioso, curiosamente ahora mientras estoy escribiendo este texto, a inicios de enero, esto fue en el año, creo que en el 2021, cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Recibo un mensaje, en ese momento que yo estaba escribiendo esto, recibo un mensaje de una amiga, geógrafa, que deseándome un buen año me propone hacerme un mapa, como una guía por donde caminar para llegar a objetivos. Como un mapa, uno sabe por dónde ir y sin este uno se pierde o toma un camino más largo. Con un mapa uno sabe cómo llegar. Dijo además, eso me dijo ella, ¿no? Dijo además que me proponía hacernos un pequeño proyecto cuántico. Como el presente, el pasado y el futuro están en un mismo punto, sugirió colocarnos en el 31 de diciembre próximo y enunciar aquellas situaciones logradas. Me sorprende la concomitancia en este ejercicio, porque sin que mi amiga sepa de lo que estaba escribiendo, llegó con un mensaje que seguramente fue lanzada después de leer este libro, o este libro surgió después del mensaje de mi amiga, en una suerte de tiempo circular. Entonces es curioso, porque fue curioso, y es real esta experiencia. Mientras yo estaba escribiendo, me llegó ese mensaje. Y no es que con ella yo converso sobre asuntos de física cuántica ni nada por el estilo. Es una amiga, yo realmente fuera de los espacios de clases o estos espacios, poco hablo de física, no es que sea mi, mi conversación cotidiana. Pero es curioso como justo ella me manda un mensaje como este, ¿no? Bueno. Eso con respecto a la ley de concomitancia. Y como les había dicho antes, tenemos las diferentes leyes están relacionadas con algunas de las máquinas, ¿sí? Y con el método. Entonces tenemos la ley de estructura que tiene que ver con la pregunta, con el punto de vista y el punto de interés, ¿sí? La ley de la superación de lo viejo por lo nuevo tiene que ver con lo compositivo y tiene que ver con el enagrama. La ley de concomitancia tiene que ver con el árbol, ¿sí? Y con lo relacional. Es decir, el árbol está íntimamente relacionado con lo relacional. Sí, vale la redundancia. Bueno, arcanos mayores, los individuos. Los individuos, para quienes no sepan, se tratan de las 10 primeras cartas del juego de las cartas, ¿no? Tenemos los 10 individuos. Estos 10 individuos forman parte de las moradas del árbol, no en el orden habitual del árbol, ¿sí? Pero forman parte del árbol, los 10 individuos. Entonces tenemos que, como habíamos comentado, los arcanos mayores están formados por los 10 individuos y las 12 cartas de proceso. Los individuos corresponden a los 10 estados internos ubicados en el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, al que llamaremos simplemente el árbol, es una máquina de origen hebreo, propiamente de la Cábala, la escuela de pensamiento místico jasídico. El texto más antiguo en el que se describe el árbol en el mundo hebreo, el árbol sefirótico, es Zohar, el esplendor, publicado en el siglo XIII por Moisés de León, quien adscribe a ser escrito por el rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. ¿Sí? O sea, él decía que el libro fue escrito en el siglo II. Luego se constató de que realmente Moisés de León fue quien escribió el libro, ¿sí? Seguramente por inspiración de Shimon Bar Yochai, ¿no? Pero no sé. El árbol consta de 10 sefirot, ¿sí? Que se los llaman emanaciones, que en nuestro sistema constituyen las moradas o estados. Además, en el árbol tenemos 22 senderos. Dentro de nuestro tratado, el árbol está relacionado con la ley de concomitancia. Y dentro del método, con la segunda etapa, con lo relacional. Acordémonos, lo compositivo es el enneagrama, lo relacional, el árbol, y lo procesal, la rueda. ¿Sí? Entonces tenemos las tres máquinas relacionadas en los diferentes momentos del proceso.
Y cada máquina y cada parte del método está relacionado con una ley. Entonces, lo relacional está relacionado justamente con la ley de concomitancia. Lo compositivo está relacionado con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. La pregunta está relacionado con la ley de estructura. Así es como, ¿sí? Y les voy a ir, cada vez vamos a ir, les voy a volver a comentar para que lo tengan más presente, porque es importante esto para el momento que hagamos la lectura de las cartas, ¿no? Y entender cómo funciona el sistema. Bueno, dentro de nuestro tratado, el árbol está relacionado con la ley de concomitancia y dentro del método con la segunda etapa, con lo relacional, siendo dentro de un proceso la etapa de complementación. Tenemos la primera etapa, la etapa de diferenciación, la etapa de complementación y la etapa de síntesis. ¿Sí? La etapa de diferenciación también está relacionado con el enneagrama y con lo compositivo. La complementación con lo relacional, ¿sí? Y con el árbol. Y la síntesis con la rueda, con lo procesal y con lo procesal, ¿no? Así es como está el esquema general. El árbol, con respecto al método, nos indica las relaciones entre nuestro individuo con el ámbito mayor, medio y menor. En nuestro estudio de las cartas, las moradas configuran nuestros individuos, lo relacional. El árbol, esta estructura es importante para entender también conceptualmente, filosóficamente, cómo se estructura el árbol. No es simplemente un tema de diseño, que les voy a indicar, ¿sí? También, aparte de ser un tema de diseño, también es cómo se configura, porque cada una de las moradas está dada también por la intersección de los diferentes elementos, ¿sí? Entonces el árbol está formado por el eje del mundo, ¿sí? Este es el eje del mundo. Que conecta la tierra con el cielo. Y de su intersección con 4 grandes círculos, emanaciones, ¿sí? Estos 4 grandes círculos que se interconectan, se interrelacionan y forman nuestro árbol. Entonces tenemos materia en la parte inferior, forma, energía y mente. Y de su intersección con 4 grandes círculos de emanaciones que forman la vida y la conciencia. Así se forman las moradas que constituyen a nuestros individuos. Con lo que además se establecen 3 columnas. ¿Sí? Entonces, esta intersección se forman, fíjense que donde se intersectan estos círculos, forman las diferentes moradas del árbol. ¿Sí? Este árbol forma 3 columnas. La de la severidad o la rigurosidad. Esta de acá. ¿Sí? La de la comprensión o la flexibilidad. Ah, no, esta es la de comprensión o flexibilidad. Y la del equilibrio, la de central. ¿Sí? Entonces tenemos severidad, rigurosidad, comprensión. Y la del centro, que es un equilibrio de las dos. El camino de ascenso en el árbol es zigzagueante en el sentido vertical, de abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil, y en el sentido horizontal, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces subimos así, así, siempre ascendiendo y luego de derecha a izquierda, ¿no? Entonces sube, chin, chin, de manera zigzagueante de este modo, ¿sí?
En el camino de descenso, en el árbol es zigzagueante, en el sentido vertical de abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil, y en el sentido horizontal, de derecha a izquierda, de lo flexible a lo rígido, o de la comprensión a la severidad y viceversa. Van del uno al otro encontrando el equilibrio. Y eso es parte de la evolución, ¿sí? Es siempre buscar el equilibrio, pero también desequilibrarnos, ¿sí? Porque si supuestamente encontramos el equilibrio, ya estamos, ya nos quedamos quietos, nos anquilosamos, ¿no? Entonces siempre es importante buscar el equilibrio, pero también desequilibrarnos para que haya esa movilidad interna. Y justamente ahí está esa capacidad de ir encontrando respuestas nuevas a situaciones, ¿no? Y tiene que ver con ese crecimiento nuestro y eso de mantenernos siempre en el espíritu joven, ¿sí? Siempre superando las dificultades, siempre avanzando. El momento en que nos quedamos, envejecemos, ¿sí? Y es curioso, la dinámica esta de ir nos mantiene jóvenes, ¿no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es bueno, hacer ejercicio, esforzarnos. Es bueno hacer ejercicio, ¿sí? Ser la que uno tenga, hacer ejercicio es bueno. Es curioso. Y uno se cansa y uno se agota y resulta que eso es bueno para la salud, ¿sí? Porque siempre vamos también desequilibrando nuestro cuerpo. Y si desequilibramos nuestro cuerpo busca equilibrarse y lógicamente en esa dinámica también nos mantenemos más vitales. Igual nuestra mente también, ¿no? Siempre estar dispuestos a percibir las cosas nuevas y no quedarnos pegados a formas viejas, ¿no? Bueno, en poética menor se dice, has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático. El individuo se refiere a las cartas del individuo, sí, a las 10 primeras cartas que ya vamos a ir viendo. ¿A cuánto voy a traer las cartas? Los que tengan las cartas las pueden... Ah, por cierto, Tino, te quería hacer una pregunta. Tú compraste el juego de cartas en Amazon, ¿no? Sí, Y lo has, sí, lo has visto, están tiene, bien hechas. O sea, sí coincide el, la parte trasera con la parte delantera perfectamente de las cartas. Porque esas están hechas a para ver ahora, cortar, ¿no? No el manual, tú creo que tienes ahorita el manual en la mano. sí, porque No, la, la otra, la del... Ese. Si la carta coincide esto, en un lado con sí, el otro, y están exactamente. preparados como para, sí, para que la parte financiera, sí, para que al recortarla, en la de atrás está como el símbolo de escuela, en este caso. Perfecto, perfecto. Eso te quería preguntar, porque como nunca lo vi, nunca lo tuve en mis manos, entonces no Sí, sabía. comprobándola. ¿Cómo? Ah, pues, ya, pues qué bien, porque están correctos. Que qué bien que están correctos. De a cada, está la figura como que al recortarla estén bien, que no, que por error no esté alguna de las figuras eneagramas en la trasera, sino muy lindo. O Bueno, sea bueno. que lo hicieron, lo dicen bien. Ya. Bueno, eso. Bueno, se le estaba diciendo, entonces estos son los individuos, ¿no? Las 10 primeras cartas corresponden a los individuos, ¿sí? Entonces, saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso. El proceso son, en cambio, las siguientes
12 cartas, o sea, de la 11 a la 22, son las cartas de proceso. Vas a saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. Eso de las perspectivas diferentes se refieren a las diferentes perspectivas, sea en el ámbito, desde la mirada del labrador, del aviador o del astronauta, ¿no? ¿Sí? Las diferentes miradas se refieren a las perspectivas. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Entonces uno se pone, la perspectiva depende de los intereses. Entonces primerito hay que fijar justamente el punto de interés. Y de acuerdo al punto de interés, uno ubica el punto de vista o la perspectiva, es decir, si es que es una mirada desde lo compositivo, desde lo relacional o desde lo procesal, ¿sí? Lo compositivo sería la mirada del labrador, la que ve los detalles, ¿sí? La del aviador es la que ve las relaciones. Ya les voy a pasar un videito que hice acerca de esto, del árbol. Hay dos videos, uno que hago acerca de la pregunta y otro que hago acerca del árbol, de lo que estamos viendo ahora, ¿no? A lo mejor algunos ya la han visto, pero igual para que la vean, les voy a compartir esos dos videos. ¿Sí? Bueno, entonces, el individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad. Entonces, cada una de estas cartas corresponden a una, ¿sí? Entonces, esta carta, por ejemplo, la carta 1 corresponde a generación, ¿sí? La carta 2 acá debo tenerla. Está todo mezclado, ¿no? Bueno, la carta 2 es regresión. No sé si alguien tiene por ahí a la mano, nos puede indicar. Encuentro. Acá. A ver, esta es la carta de regresión, ¿sí? La carta 3 es selección. La carta 4 es inestabilidad. La carta 5 es desplazamiento, desvío. La carta 6, tendencia, ¿sí? La carta 7, plan. La carta 8, polaridad. La carta 9 es energía. Y la carta 10, vitalidad, ¿sí? Entonces son las 10 cartas. Las 10 cartas de los individuos. Nada hay que no tenga esas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple. Cuando habla de un individuo triple se refiere a que ese individuo está en esos tres planos, ¿sí? Y porque ese individuo está en esos tres planos, se dan las respuestas de la que justamente Nora estaba haciendo acerca de que hay algo en nosotros también que de manera intuitiva logramos alcanzar, ¿sí? Porque también en la situación en la que vivimos también hay conexiones con los planos superiores, ¿sí? Entonces todo individuo, como nosotros, cuando hablamos de individuo nos referimos a cualquier objeto de estudio, ¿no? Entonces todo está interconectado, todo está interrelacionado y todo individuo tiene esos tres planos. O sea, tiene un plano material, un plano psíquico y un plano cósmico, ¿no? Hablamos de psíquico desde el punto de vista humano, ¿no? Pero diríamos que es lo compositivo, lo relacional y lo procesal.
Los individuos resultan de la emanación de la sustancialidad de ciertos estados. Esto viene del latín status, o sea, estado viene del latín status. Y ese deriva de stare, que significa estar firme o quieto. ¿Sí? Antes de eso, como les decía acá, de estos círculos, de estas diferentes formas que se van dando, ¿sí? La mente se junta con la energía con la forma con la materia, y en esas interconexiones de esos elementos se forman las diferentes moradas de nuestro alma, ¿sí? Entonces diríamos que, por ejemplo, la primera morada es básicamente de materia, ¿sí? De materia y también del axis mundo, que es el equilibrio, ¿sí? Por eso la vida busca siempre el equilibrio, porque está en el equilibrio. Por ejemplo, diríamos que también regresión está entre la materia y la forma. La tendencia también está entre la materia y la forma, pero está en desequilibrio. ¿Sí ven que está en desequilibrio? ¿Sí? Igual desplazamiento desvío y así cada morada. Podríamos ir haciendo un análisis muy profundo al respecto, ¿no? Y muy interesante poder hacer esa relación con lo que dice de cada una de las moradas. ¿Sí? Bueno. Entonces, estado viene del latín status, y esto se deriva de stare, que significa estar firme, quieto. Si bien todo está en movimiento, podremos afirmar que para entender las diversas situaciones, consideramos el estado en el cual se encuentra, que es como tomar una fotografía de aquello que está en continuo movimiento, ¿sí? Entonces, como tomar una fotografía de un proceso, como nosotros mismos que nos vemos como estáticos, pero en realidad estamos cambiando, nuestro cuerpo está cambiando todo en todo momento, ¿sí? Pero sin embargo nos vemos como que estuviéramos quietos, como que estuviéramos en este estado. Entonces, soy joven, soy viejo, soy anciano, uno se ve como que estuviera así quieto, pero en realidad todo está cambiando, ¿no? Es como tomar una fotografía de aquello que está en continuo movimiento. Entonces, cuando tratamos de responder a una pregunta, lo hacemos primero por el individuo y este lo consideramos en estática. Luego, lo ponemos en dinámica, observando su proceso, como en la flecha de Zenón. ¿Se acuerdan de la flecha de Zenón? La del que está en autoliberación, en los ejercicios de esos de que se lanza una flecha en un momento dado. ¿La flecha está donde está o está donde no está? Lo primero es imposible, o sea que la flecha es... Lo segundo es imposible, o sea que la flecha esté donde no está. Por lo tanto, la flecha no se mueve. ¿Se acuerdan de esa, sí? De esa aforía de Zenón? Al ubicarnos en la flecha podemos estudiar los detalles, mientras que al colocarnos en tierra observamos el movimiento y estudiamos el proceso, de dónde viene y hacia dónde va. Claro, si nos ubicamos en la flecha no se mueve porque estamos moviéndonos junto a la flecha, ¿sí? Pero si estamos en tierra y le vemos a la flecha moverse, decimos la flecha se mueve. Es como ahora, estamos en nuestra habitación y podemos decir que la habitación no se mueve, pero sabemos que la habitación realmente se mueve con toda la tierra, porque la tierra se está moviendo. Entonces, para estudiar las cosas siempre tendemos, de una forma también, nuestra forma mental, a tender a dejarla quieta, ¿sí? Para estudiarla. Como en la anatomía, por ejemplo, se estudia el cuerpo quieto, ¿sí? Y luego se lo ve en el proceso, en la dinámica, cómo está interrelacionado con otros elementos. Entonces, ¿sí? Entonces, sí. Los individuos son una abstracción de una idea humana asociada a la ilusionalidad de permanencia, de estabilidad y quietud. Bajo esa ilusión de permanencia, nos relacionamos con el mundo. En los primeros años de vida de las personas se configura el yo, la identificación, y en la relación con humanidad. La formación de la sociedad se da creando signos, símbolos y alegorías que permiten comunicarnos. Los individuos en las cartas T corresponden a las 10 primeras cartas de los arcanos mayores.
cada una de ellas está dividida en 3 planos. Entonces, cada carta está dividida en 3 planos, ¿sí? El plano cósmico está representado por los planetas. El plano psíquico, el plano incluye el Sol y la Luna, ¿no? Están los planetas y el Sol y la Luna, además, ¿no? Estas generan el máximo influjo sobre nuestro individuo. El plano mayor, habíamos dicho que es el que influye de manera más directa sobre todo el sistema, ¿no? Y también es toda la estructura en sí. Cuando hablamos de influjo cósmico, lo asociamos con la personificación mítica de aquellos dioses romanos, griegos, egipcios o babilónicos que los pueblos colocaron entre las estrellas. Tenemos el plano psíquico, que corresponden a los centros de respuesta y las subpartes en el psiquismo humano. Está ahí el centro motriz, emotivo, intelectual y superior, ¿no? Entonces, y cada una de sus partes y las subpartes. Y finalmente, en la parte inferior, ¿sí? Está el plano material que atañe a aquellos elementos alquímicos que están bajo el influjo del plano cósmico. Vamos a revisar a los individuos en el ordenamiento de las... Creo que hasta ahí para conversar y comentar, ¿no? Preguntas y eso que se tenga, ¿no? Marcelo, ¿qué significado tienen los simbolitos que trae cada carta, arriba y abajo? A ver, arriba están los símbolos que tienen que ver con los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, ¿no? En el ámbito de la astrología, el Sol y la Luna se lo consideran también como planetas, curiosamente. Pero bueno, son los que están en la parte superior, que están representadas a ciertas deidades, ¿no? Entonces, el planeta tiene una simbología, es simbólico. Hay que entender esto bien claramente, que todo nuestro estudio es un estudio simbólico. Y hay que entenderlo desde ahí, no como una influencia directa, ¿sí? Sino más bien como una, una representación simbólica de aquello que representa para nuestras vidas, ¿sí? Tomando en cuenta los ciclos y ritmos que tiene el cosmos y la influencia que tienen, no de manera simbólica, los diferentes planetas. Ese es el modo como lo trabajamos en este ámbito, ¿no? ¿Sí? Dejando de lado posibles otro tipo de influencias que puedan haber, ¿sí? Que está fuera de nuestro entendimiento, o al menos el ¿Y mío. el de abajo? ¿Y el de abajo qué Y el de significa? abajo corresponden a elementos alquímicos, de la alquimia, ¿no? De la Son de materia, ajá. la materia, sí. Por Ajá, eso es la materia, lo material, lo psíquico y lo mental o cósmico, ¿no? y lo mental, lo cósmico. Qué interesante. Eso. Gracias, Marcelo. Sí, que quede clarito esas cosas, ¿no? A ver, tienen lo que vemos, lo que significa cada uno de ellos, vamos a ver luego, ¿no? Vamos a estudiar cada una de las cartas. No sé, ¿tienen preguntas? ¿Respuestas? Yo tengo que volverlo a leer todo porque hay cosas que se complican técnicamente. Bueno, para mí, digamos, a la hora de entender toda la simbología, o sea, no es fácil entender eso. Sí, no es ¿Verdad? fácil. Entonces, No es voy fácil. a tener que volver a escuchar la charla otra vez varias veces para poderla entender. Bueno, pero igual, si hay alguna pregunta, algo que se quiera que se amplíe un poco, porque no me gustaría continuar y quedarnos a medias en alguna cosa, ¿no? Sí, Vicky. Bien. Sí. Lo que tengo la inquietud es Ah, cuando empezó este tema de las cartas en el movimiento, ¿verdad? En el nuestro, ¿cómo era que las tiraban o cómo era que lo hacían?
Eh, A ver, eso es a ver, inquietante porque, a ver, a ver, primero, no primero, es como lo común y corriente, ¿verdad? Que la gente va a que le tiren las cartas para no, no, adivinar no, así. no, es que está Eso no íntimamente lo sé. relacionado con el tema del método, como les decía, ¿no? Sí, está relacionado con el tema del método y se empezó estudiando, hay que tomar en cuenta que en los años 60, previo a que se hagan las cartas, hubo un grupo de estudio, ¿sí? Y en ese grupo de estudio comenzaron a recolectar toda la información y empezaron estudiando el tarot egipcio, ¿sí? Y luego, ya que cuando ya se fue estructurando el, el siloísmo como tal, en los años 70 se hicieron las cartas y luego quedaron ahí como una reliquia durante muchos años. Daniel justamente me contaba que, bueno, él era muy jovencito y claro, estaba un grupo de los que eran como los más pesados, digamos, estaba Silo, estaba Bruno von Ehrenberg, que en Chile, ¿sí? Estaba el Negro Melenati y habían estado, y le habían convocado a Daniel justamente para que ayude con las ilustraciones y los dibujos, ¿sí? Y algo tan curioso es que Daniel me contaba que, claro, él muy joven diseñó a su modo lo que él lograba entender, porque además es muy complejo, y lo presentaba así los dibujos, y que así le parecía todo que estaba bien, nunca le puso cuestión de nada. Entonces eso también es algo muy, muy simpático, como esa libertad de, digamos, artística, para que de algún modo haya algún otro tipo de conexión en el artista, como sucede realmente, como lo que estamos hablando con Nora acerca de lo que pasa a nivel científico, también pasa a nivel artístico. Una vez se escucha una melodía y se maravilla y todo lo que nos produce el arte, la ciencia es fabuloso, ¿sí? Yo cuando leo a mí me gusta mucho el arte y me gusta mucho también la ciencia. Y yo me maravillo de igual manera. Entonces yo digo, esto viene de otro lado. Y lo siento que es de otro lado. Que no es solamente desde la racionalidad o desde la propia creación. Es una conexión más profunda. Y eso sucede con los artistas también, ¿no? Entonces, Pero digamos, entiendo yo que habían varios grupos de estudio, ¿verdad? Hubo uno del fenómeno paranormal también, ¿verdad? Creo yo. sí, Hubo un grupo de estudio del sí, sí, fenómeno sí. paranormal y eso. Pero, ¿cuál era el interés de estudiar el tarot? Es que ¿Por qué el estaba tarot se relacionado con interesó? todo el tema morfológico, ¿sí? Con todo el tema morfológico. Y también entender em, cómo es que las cartas, el tarot, que detrás de él hay toda una leyenda, y toda una historia, como habíamos visto, toda esa Ujú, historia, haya calado tanto en la gente durante tanto tiempo, ujú, ujú, ¿sí? Y que sigue estando hasta hoy. Entonces, curioso, es porque algo pasa en la subjetividad humana, ujú, ujú, algo sucede en la subjetividad humana que va más allá de lo formal. ujú. ¿Y por qué el tarot egipcio se escogió? Por la riqueza simbólica, porque el tarot de Marsella es muy epocal, me parece, ¿sí? Ujú, El tarot de Marsella es muy de la Edad Media, que justamente, ujú, curiosamente, hasta lo que se conoce es el más antiguo. El tarot egipcio, todas las copias que existen del tarot egipcio son posteriores al tarot de Marsella, ¿sí? No quiere decir que sea, pero no quiere decir que el tarot egipcio era original, porque hay que tomar en cuenta que muchas veces se hacían copias de copias anteriores, ¿no? Y a lo mejor ujú, ya se perdieron esas copias anteriores. Y puede ser que el tarot egipcio haya sido anterior al tarot de Marsella. Pero el tarot de ujú, Marsella es el que ha subsistido y se debe justamente al tema de la imprenta, ¿no?
porque el tarot de Marsella es de la Edad Media. Es más, toda la graficación, todos los dibujos del tarot de Marsella son medievales, ¿sí? El tarot egipcio tiene simbología muy anterior y hay algunas partes que corresponden a gráficos que existen en, en, en Egipto, ¿no? Entonces, primero que en el tarot egipcio existe, por ejemplo, está la simbología, primero que son de 78 cartas y todas son diferentes, ¿no? ¿Sí? Además que en el tarot egipcio hay elementos con letras hebreas y todo lo demás, está el horóscopo, están varios elementos, entonces por eso el interés de estudiar esas cartas, si bien es posterior al tarot de Marsella, ¿no? O sea, bueno, no se sabe realmente, pero de lo que hay, de los vestigios que hay, ¿sí? Entonces, el más antiguo de los que existe hasta hoy es posterior al tarot de Marsella. Pero digamos, bueno, lo hicieron el grupo de estudio y toda la cosa, y Daniel hizo las cartas, pero los compañeros no llegaron a tirarse cartas, a ser tiradas. Eh, a ver, en poética menor se habla del uso de las cartas, pero no conozco a nadie, ni aún hablando con Daniel al respecto, de hacerlo desde otra mirada. En la modalidad y el juego que propongo para hacer también es un tanto intuitivo, ¿no? A partir de la lectura de poética menor, logro, o sea, trato de interpretar y entenderlo de un modo. Ya cuando vayamos viendo, van a ver que en poética menor está todo el uso de las cartas, cómo se utiliza, sino que está de manera un tanto simbólico, no un tanto, totalmente simbólico y alegórico. Entonces, claro, desde una lectura así muy racional, es difícil poder usar las cartas de ese modo, ¿sí? Pero las cartas están íntimamente relacionadas con el método, ¿sí? Y con las leyes universales. Hay como una, perdón, Gracias, Marcelo. Sí, sí, claro, dime, Alicia. este, hay como una cuestión primero perdón, a ver, es lo que yo pude observar, ¿no? Que una cosa es el tarot que tira otras, digamos, que surge de Sí, otras sí. culturas, de otro momento histórico, y quizás el nuestro que no se ocupa de, según entiendo, te digo todo esto, sé bastante poco, pero yo estoy acá. O sea, bastante poco y nada, más que bastante poco. Pero sí he estudiado a los otros tarot. Y a mí me parece que o tengo la sensación de que hay una cuestión de parte del que consulta el tarot como una necesidad de conocer su futuro, ya que desconoce su proyecto. Entonces es como una necesidad imperiosa de saber qué va a pasar. Y en el caso nuestro, yo no sé, Marcelo, pero me parece que no tiene que ver con esto, ¿no? Claro, exactamente. No tiene ese modo adivinatorio, digamos, ¿no? Claro, no está No, no. esa Pero cuestión sí claro, lo que pasa es que me parece, es mi punto de vista esto, ¿no? Y es muy discutible lo que voy a decir, pero desde mi punto de vista, el, la forma como los antiguos sabios usaban de. tanto el horóscopo como el tema de las cartas y todo tipo de oráculo, a cómo se lo entiende hoy y cómo se lo hace hoy. O sea, y desde mi punto de vista, creo que la ignorancia es la que lleva a la superchería y a creer que nuestro destino está dictaminado por una carta, está dictaminado por lo que dice el horóscopo, ¿sí? Entonces, yo creo que en el universo y el cosmos existen ciclos y ritmos, y esos ciclos y ritmos nos permiten vislumbrar cómo pueden ir los procesos, ¿sí?
Y creo que en una mirada procesal uno podría lograr entender cómo van los acontecimientos futuros, no en un sentido de, de saber qué va a pasar o qué te va a pasar mañana, sino más bien en que, La tendencia, ¿no? claro, la tendencia, una tendencia natural y cíclica, ¿sí? Que podemos revertir también mediante diversas acciones. Entonces, y también para mí el futuro no está establecido, pero podemos generar, y desde el campo también de la física, desde mi concepción de la física también, podemos generar las mejores condiciones para que ese futuro querido se vaya concretando, ¿no? Sí, ¿Puedo hacer un aporte? claro, siempre. Dale, Ana. Bueno, yo creo que ya lo he dicho esto, yo soy tarotista desde hace más de 30 años, tarotista de las cartas tradicionales. A mí las cartas del tarot me han explicado el mundo. Originalmente fue un juego de salón que no se sabe cómo surgió, pero Así es. posteriormente fue tomado por escuelas de conocimiento, el tarot. O sea, vieron ahí una forma mental en el tarot, y el tarot egipcio surge desde una escuela de conocimientos y cómo ellos fueron metiendo sus contenidos de escuela en un juego de imágenes. En realidad el tarot es un juego de imágenes. Entonces, ¿qué produce? Produce un canal diferente de asociación mental, porque las imágenes con su contenido alegórico van hablando por otro canal que no es el racional. Así es. Moviliza otro canal que todos los humanos tenemos, pero que está dormido por el racionalismo. Allá en el origen del tarot, el racionalismo todavía no estaba instalado como forma mental. Así es. Posterior, es muy moderno el racionalismo. Y nosotros, a partir de esta etapa de la humanidad, hemos entendido el mundo a través del concepto y nos hemos olvidado de otros canales asociativos que todos los humanos tenemos. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con el tarot, esos canales se abren, se producen otro tipo de asociaciones, otro tipo de respuestas, otro tipo de síntesis en la cabeza, y te da un sistema de comprensión que no lo podemos tener en este momento histórico, y que el negro a través de las disciplinas trata nuevamente de que movilicemos y despertemos ese canal de la experiencia directa que se ha perdido. O sea, ahora la experiencia es a través del concepto. Entonces, recuperar los registros corporales, ir por otros canales, que es el propósito de las disciplinas, está relacionado a recuperar esa experiencia, que es la experiencia directa, que está ahora intermediada por el concepto. Ana, pero cuando vos, perdón, ¿vos una pregunta? Sí. Ana, cuando vos hablas de la experiencia directa, es decir, estás hablando de la experiencia del que consulta el tarot, estás La hablando de... experiencia humana en general que ha sido disociada. Somos humanos disociados actualmente. Experimentamos el mundo a través del pensamiento, de los conceptos, no de la experiencia. Bueno, el ¿Ah? tarot fue creado, según yo Deja el tarot de lado, deja el tarot. Este juego de imaginería, de imágenes alegóricas, moviliza la experiencia directa. Esa experiencia que hace que vos, además de racionalizar, tengas copresente lo que va pasando en tu estructura fisiológica mientras vas haciendo ese juego de imaginería. Entonces, lo que haces es lo mismo que haces en la disciplina, ¿cierto? Que es ir movilizando toda la estructura desde todos sus aspectos, no solo desde el aspecto racional o conceptual o físico, sino que todo se va movilizando para integrarse. El tarot hace eso de un modo mágico, porque es un juego de mágico entre comillas, ¿no? Porque la imagen justamente es el centro del trabajo del negro, el tema de la imagen.
Cambio acá, como te saca de lo conceptual y va al terreno alegórico, vas aprendiendo a hacer relaciones que no harías habitualmente. Eso es todo. Saca el tema de la Efectivamente, consulta. efectivamente, y ese es un poco el trabajo que hacemos con las cartas, ¿no? Claro. Claro, porque sabemos, desde Hay que psicología de la olvidar que, imagen, desde nuestro esquema, tenemos como dos vías, ¿no? La vía abstractiva y la vía asociativa. Entonces, nosotros acá trabajamos por vía asociativa, ¿sí? Tal cual suceden en las transferencias. Entonces, mediante las cartas, claro, trabajamos por esa vía, por la vía asociativa, como las transferencias, ¿sí? Y luego vamos a la vía abstractiva para poder dar una respuesta a aquello que estamos buscando. claro, hay que olvidarse acá de lo que pasó con el tarot, que en su desarrollo histórico se convirtió en un juego adivinatorio, ¿cierto? Eso es lo que pasó a través de ignorancia. Pero no fue inventado, yo tengo esa, Fue esa un noción. juego de salón, era un juego de salón que no se sabe, no se Claro, para sabe, los nobles, para divertir a los nobles, a los mientras, nobles. Ahora, emplazate en esa época con esa forma mental que es totalmente diferente a la nuestra. Es totalmente diferente. No podemos imaginarnos nosotros cómo era eso sin el racionalismo. Nosotros hoy traducimos esa etapa de la historia desde el racionalismo, pero en realidad no existía tal cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son formas mentales diferentes. Este, para comprender la historia o para comprender la antropología, hay que ponerse en la forma mental del momento en que se da el acontecimiento. Eso se perdió en el transcurrir del tiempo. ¿Cómo fue que el tarot, qué significaba, qué no significaba, pero sí representaba situaciones y personajes de la época, o sea, con su contexto? ¿Mm? Luego, mucho tiempo después de la Edad Media, va a ser mirado por un personaje que estaba en una escuela de conocimiento. Claro. O sea que hacía lo mismo que hacíamos Sí. nosotros, pero desde la forma mental de su época. Y dijo, acá hay algo interesante. Entonces logró colocar dentro de las imágenes del tarot el conocimiento. ¿Me entiendes? Ese es Claro, otro momento. justamente de eso trata un poco en este libro, el libro que estábamos leyendo al comienzo, ¿no? Cuando Ajá. hablo de Gebelin. Y todo el enfoque, como le estaba diciendo, no sé si se me cortó el internet, no sé qué pasó, no sé si, hasta dónde me escucharon, pero yo decía que hay dos vías, ¿no? La vía asociativa y la vía abstractiva, ¿sí? Entonces trabajamos por vía asociativa, justamente, como decía Ana, con relación a las imágenes y esa conectividad que podemos tener con respecto a lo que estamos buscando, a la pregunta que estamos buscando, que en realidad está en nuestro interior, no está en la imagen en sí. La imagen en sí la imagen de la carta es como como un objeto, Moviliza, ¿cómo? moviliza. Un Claro, movilizador. como un pretexto para poder conectarnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ese modo encontramos una respuesta por otra vía que no es la habitual. Eso es básicamente lo que trabajamos. Tal cual sucede, por ejemplo, en el tema de las transferencias, ¿sí? Es decir, trabajamos por vía alegórica, ¿sí? Y por Yo vía quería, asociativa, ¿no? Porque la imagen y lo que significa los mitos, los elementos alquímicos y todo eso es por vía alegórica, tal cual se trabaja, por ejemplo, en las disciplinas con la disciplina material, ¿no? Y trabajamos con alegorías. sí, yo quería decir que yo sí entiendo tan perfectamente a Ana porque es lo que a mí me moviliza, como decía Marcelo, con el arte. Es que a mí, si yo, hay ciertas imágenes que me tiran de la cama y me dan una cosa, y a veces yo escucho un discurso muy racional y lo comprendo, y todo, pero no me moviliza nada. Es como que si yo de verdad necesitara esa otra magia que tiene la imagen, ¿verdad? Lo que dice el negro en psicología de la imagen, y esas imágenes son tan movilizadoras
a mí me pasa con la música en general, con la poesía y con el proyecto del movimiento, sí, tiene que ser como otro tipo de imágenes que no son, claro, lo racional es bueno para darle una coherencia, ¿verdad? Pero eso es lo que te mueve, ¿verdad? Eso que te tira de la cama y te apasiona. Eso será por la forma mental de los humanos, ¿verdad? Es con imágenes, que las tendrán incluso los no videntes tendrán otro tipo de imágenes, senestésicas, kinestésicas, ¿verdad? Todo eso. Ya. Pero eso es, yo lo entiendo perfectamente, Ana, porque eso es lo que, por Sí, lo sí, menos en mi experiencia, lo que a mí me moviliza y me mueve y así me es. apasiona. Mm. Claro, ahí se conecta, es como que se conecta a otro canal neuronal Otro canal. y pasan otras cosas. Y uno sale de la cosa lineal, de la racionalidad, ¿no? Que paso uno, paso dos, paso tres y una explicación del mundo que es terrible. Y ahí se dan, en el juego del tarot se da la concomitancia, se da la estructura, se da todas las leyes, están actuando simultáneamente. Y hay que sacar esta cuestión de lo predictivo. Lamentablemente, o sea, a nivel, es como los juegos, ¿cierto? El árbol fue el juego este de saltar los chicos La del Rayuela. infierno al cielo. O sea, todas estas cosas quedaron guardadas en juegos, en juegos. Así, ¿Por qué? así Porque es dicen donde poética menor, justamente, ¿no? exacto, porque es ahí donde queda guardada la experiencia humana más profunda, como búsqueda, ¿no? Después cada vez que uno empieza a conectar con estas formas mentales, empiezan a aparecer otro tipo de respuestas que no son las predictivas, ni las adivinatorias, ni nada de eso. Digamos que eso es lo que fue ocurriendo en un aspecto del tarot. Yo creo que el negro lo que quiso hacer ahí es rescatar esa experiencia de que hubo varias escuelas de conocimiento que tomaron el tarot y metieron su conocimiento ahí. Todo el conocimiento de toda la síntesis de la doctrina está en las cartas T. Por eso es la máquina de máquinas. Así es, justamente. Claro, Ajá. porque justamente las cartas T reúnen todas las máquinas, ¿no? Y Reúnen el tiene árbol. otro aspecto desde mi experiencia, que es una máquina sensible. No es cualquier máquina. Las cartas T son una máquina sensible. Incluyen la sensibilidad humana, que es lo que nos diferencia, la sensibilidad e intencionalidad, que es lo que nos diferencia de la naturaleza, ¿no? De lo natural. Pues, así es, Entonces, efectivamente. no es una máquina como comprendemos las máquinas hoy. Está incluyendo al ser humano. Ujú. Bueno, disculpen. No, Muchas gracias, gracias, Ana, más bien. más bien nos aclaró un tanato. Creo que fue una buena síntesis, Ana, como siempre ha sido una buena síntesis de todo, de todo lo visto hasta hoy acerca del tema de las cartas. Bueno, no sé, entonces ahí creo que estaríamos, ¿no? Se me cortó mucho durante el... No, no, poquito. No, Ni se cortó. Yo no sentí que se cortó. no, nada, todo bien. Nada, no se cortó nada. Se entrecortaba por ahí, pero se entendía. No es que se entrecortaba y no se perdía el hilo de lo que decías. Era cortito lo que se entrecortaba y no se perdía el Bueno, sentido de lo que estabas hablando. Por lo menos para mí fue así. bueno. Muy bien. Espero que Lo listo, único que yo hizo quería agrado. decir que si no saben cómo siguió A, Bernardo, a mí sí, solo se, tú sabes, se entrecortó Chino, unos segundos. Desde que, desde que hablaba Alicia, que yo sí, preguntaba que si alguien sabe cómo siguió sí, que Bernardo. parecía Esa. que esta síntesis que se ha hecho, que es como
Ah, no. Se corta. No se te escuchó, Tino, no, se entrecortó. Sí, la voz de Tino realmente llegó Ah, entrecortada. que la, im- ah, la referencia que se estaba haciendo de... ah, a lo mejor estoy por esto de usar un inalámbrico, que estoy aquí al Sí, la cuidado de mi voz madre. va y Y viene. no, desde que empezaba a hablar Alicia, me parecía que tal como se enfocan las cartas Teji que decía Ana también, que, vale, es mala conexión, pero que me, me invita a ver todo lo que enfoque en la vida como no de forma racional, sino hay muchas cosas que, como lo que hace el lenguaje poético, que no hay que, todo es secuencial e intelectual, sino nada, que es una invitación a descubrirnos. Y las cartas T creo que producen esa invitación. Sí. Pero no olvidemos también la otra vía, porque para una En otro interpretación momento, adecuada, Marcelo, sí, y cuando hablaba de las moradas y los ejes, ¿cómo se entrecortó? A ver qué decías cuando hablaba de las moradas y los ejes y el eje. sí, que me gustaría que si lo pudieras extender algo, porque me pareció como algo nuevo que había, eh, como en unas partes estaba más el desequilibrio, en otro más bueno, eh, eso como a tener en cuenta más cosas, que en la morada también está como teñido por un determinado eje. Claro, está determinado por el eje, Me pareció sea, muy curioso tener en sí, cuenta eso. por el eje, sea el eje de lo flexible o el eje de lo riguroso y el equilibrio, ¿no? Entonces, y también por cada una de las los diferentes círculos, ¿no? Sea el de la mente, la energía, la forma o la materia. Entonces, en esa intersección de esos elementos se producen cada una de las moradas, ¿sí? Que curiosamente también tienen que ver estos círculos con las disciplinas, ¿no? La disciplina mental, la energética, la formal. Ujú. Bueno, además me pareció muy interesante lo que también lo que se habló acerca de no mirar con presentismo, ¿no? Lo decía Nora, Ana. Eh, la cosa de querer mirar desde hoy lo que ha ocurrido hace 5 siglos, por supuesto, no va a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, que es uno de los errores que se cometen, y también, de mirar al mundo, a lo que soy, a lo que va a pasar, con, con cierto presentismo. Entonces, no es válida esa realidad, ¿no? Y otra cosa de entrar en estos otros espacios, eh, como se lo presentó en algún momento desde Parvati, ¿no? Desde la diosa Parvati, que le cortaba la cabeza a los hombres para poder llegar a Dios, ¿no? Claro que no se puede desde una concepción, digamos, eh, racional, estrictamente racional, comprender. Es imposible, digamos. Y esa maravillosa alegoría de cortarle la cabeza, que Parvati hace, cortarle la cabeza para llegar a Dios, es una cosa maravillosa y de un contenido y nada, es increíble, ¿no? Como
como una imagen, una simple imagen. Tiene tanto contenido y te arroja al mundo mirando de otra manera, porque es arrojarte al mundo, es como, es otra realidad. Desde la poesía también pasa lo mismo. Yo soy poetisa. Y bueno, y pasa lo mismo, ¿no? Uno se arroja a un contenido, pero no un contenido conceptual. Uno se arroja a un instante, instante, pero donde se resume quizás toda una vida, donde vos estás ahí, o el que escucha, digamos, tanto el que lee como el que escribe, o sea, es lo mismo. Eh, se arroja a otra realidad donde se puede hablar de lo cierto, de lo que es real, de la verdad, ¿no? Sin entrar en mí. Entonces, a mí me pasó durante la carrera que un profesor, a quien voy a recordar y amar por siempre, porque me puso en mi lugar así de un cachetazo, eh, porque estábamos comentando justamente el tema de Pachita, creo que era, que curaba y hacía, y después de ella hubo otros que eran unos chantas, que así lo puse yo, ¿no? Como que Pachita era una cosa y los otros que vinieron atrás, que agarraban hígado de pollo y no sé qué hacían para curar a la gente, eran unos chantas. Y entonces me dice, bueno, ojo, nunca más vuelvas a decir las cosas de esa manera. En antropología no hacemos las cosas así. No, o sea, me pegó un cachetazo y nunca más lo vuelvo a hacer. Pero aparte estaba indignado. Y creo que fue el que más me enseñó desde ese lugar, de esa mirada, o aprender a tener otra mirada, sobre estas cosas, ¿no? Sobre estos juegos, sobre todo lo que hemos vivido. Todas las civilizaciones han tenido cosas extraordinarias de una profundidad que, bueno, y después no sabemos qué es lo que pasa, que retrocedemos. Esa es la otra cosa, ¿no? ¿Por qué razón retrocedemos después de tanta sabiduría? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, no sé, esa es una de las preguntas que me hago, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que viene un diluvio y nos olvidamos de todo? Porque no puede ser, vos agarrás a los egipcios o a los que sean, ¿no? A todas las civilizaciones que ha habido, el aprendizaje es extraordinario. Y bueno, nada, acá estamos. Sí, Nada más. acá Pero bueno, estamos. quería decirlo porque la verdad que es un ámbito maravilloso, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo ven igual. Yo estoy contentísima y emocionada porque no hay ámbito. No hay. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy feliz. Gracias también, gracias a todos. Sí. Muy bueno. Bueno, Muy entonces bien. tenemos por hoy y Muchísimas gracias también. gracias, gracias a todos. Un abrazo grande y estamos en contacto. Alicia, ¿tú estás en el grupo de las cartas? No sé muy bien. O sea, digo, en el grupo del WhatsApp. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Ah, sí creo, estás. Ah, ya. porque me faltaría, digamos, el primer material, ¿no? De la primera clase. Sí. Pero llegaste justo, yo creo. Sí. Sí, porque todavía todo lo que hemos visto hasta acá ha sido como todo lo previo, ¿no? Ah, Sí. bueno, igual. Así es que eso. Bueno, entonces, Muchas ¿qué tal, gracias. Marcelo? Qué gusto verte. Hola, hola Marcelo. Bien, gracias. Hola, Marcelo. Bueno, ¿Dónde, Muchas entonces, perdón, gracias. desde dónde estamos? O sea, Hola, yo Victoria. estoy desde Argentina. ¿Ustedes? yo estoy en Ecuador. ¿Vos estás en Ecuador? Tino está en Costa Rica, Canarias. ¿Dónde estás, Victoria? No, no Costa te... Rica, Costa Ah, Rica. Costa Rica. bueno, Rosa también está en Costa Y Rica. yo Ana estoy está en en Argentina. Costa Rica. Suecia.
Y no al extenso ¿Dónde desierto. está Yo estoy en ubicado? el norte. Ajá. Estamos en diferentes lados, como verás. Oh, Aquí no está en Canarias. awesome. Bueno, Que sí, por curiosidad, es la parte más cerca donde está Ana. En Canarias, cerca. cómo no se entendió, pero bueno. Nos cuesta despedirnos. Un abrazote. Hasta luego. Cuídense mucho. Abrazos. Cuídense. Gracias por la Abrazos. reunión. Gracias, No, Marcelo. gracias por todo. Gracias. Gracias, Marcelo. A todos y a Nos todas. vemos el Hasta la otro domingo. próxima. Chao. Mis Chao, manos. chao. Paz, fuerza y alegría para todos. Igual. Cuidamos por Bernardo, cada uno como A podamos. ti también.